Saludos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Este video pretende dar continuidad a un estudio que venimos haciendo sobre el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo. Bueno, deja quitarme este sombrero, los escritos de Pablo. Hay un debate sobre por qué el apóstol Pablo escribió en griego, ¿no? Pero pensando en hebreo. El pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento era un pensamiento completamente judío, relacionado con el Israel del Antiguo Testamento. En otros videos yo he hablado de la ruptura que nos ha hecho el cristianismo, la iglesia cristiana, sea católica, sea protestante, sea evangélica. Hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se nos ha hecho ver o se nos ha hecho pensar que el Antiguo Testamento era para los judíos, era Israel, era Jehová o Yahvé, y el Nuevo Testamento es para los cristianos. El Nuevo Testamento es para los cristianos y el Dios de los cristianos es Jesucristo. Entonces hay como una ruptura. Si usted estudia un poco el pensamiento de la iglesia evangélica con el pensamiento del Antiguo Testamento de los judíos, es como una ruptura, como que el Nuevo Testamento es netamente cristiano por autores cristianos que no tienen que ver con Israel. Falso y equivocado todo el que piense así. Yo tengo un estudio acá sobre los escritos del apóstol Pablo y hay varios puntos que analizar. Lo primero es que los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento alrededor de 200 veces. Fíjese esto. Los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo o el Tanakh alrededor de 200 veces. ¿Qué muestra esto? El interés, el respeto, la admiración, el cuidado, el seguimiento que tenían los escritores del Nuevo Testamento del Antiguo. Es decir, ellos seguían, ellos amaban, respetaban. Era la escritura para ellos el Antiguo Testamento. He dicho en otros videos que el Nuevo Testamento no existía como lo conocemos hoy, por lo que cuando ellos se refieren, las escrituras dicen, le está escrito, están refiriéndose al Tanakh, porque el Nuevo Testamento es una recopilación, una edición que surge después, mucho tiempo después de Pablo, de Lucas, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, mucho después que nace esta organización de los 27 libros como los tenemos. Es decir, Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan, ni Santiago tenían un Nuevo Testamento en el cual decir esto es Biblia también. No, para ellos el Nuevo Testamento no existía. Sí tenían conocimiento de escritos, y voy a los textos bíblicos, porque Pedro menciona las epístolas de Pablo. Mucho cuidado con esa mención que hace Pedro de las epístolas de Pablo. Vamos a aclarar eso en este video. Pedro menciona a Pablo, sus epístolas, como una fuente de instrucción para la iglesia moderna que estaba naciendo. Cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de un cuerpo cristiano evangélico como lo conocemos hoy. Recordemos, que iglesia es eclesia, que es griego, que quiere decir reunión política. De ahí viene la palabra iglesia, una reunión política. Pero cuando ellos ponen en los textos del Nuevo Testamento iglesia, están pensando en sinagoga. Es el enredo que tienen en la mente alguna gente. Ellos están hablando de una sinagoga, de un grupo de creyentes mesiánicos, de judíos mesiánicos que creían en el Mesías. Pero la palabra que encuentran en griego para hablar de esa reunión, de esa sinagoga, es eclesia, que quiere decir reunión. En este caso no política, una reunión espiritual, religiosa, judía netamente. Ahora, lo que Pedro habla de los escritos de Pablo, que algunos tuercen para su propia perdición, y también las otras escrituras, eso lo vamos a ver ahora. Sí es verdad que Pedro menciona a los escritos de Pablo, como también Pablo menciona una porción del Evangelio de Lucas. Pablo lo menciona, pero mucho cuidado con la mención que hace Pablo del Evangelio de Lucas. Pablo no está diciendo que eso es sagrado y que es la Biblia inspirada. Pablo está diciendo otra cosa, y al leerlo
Con mucho cuidado nos damos cuenta. Vamos a caer en esos dos textos ahora inmediatamente, pero bueno, quería hacer esta introducción necesaria porque nos han confundido un poco y nos han hecho ver que el Nuevo Testamento es resultado de los escritores cristianos, y algunos se han atrevido a decir que eran escritores católicos, es decir, que el Nuevo Testamento es fruto de la Iglesia Católica porque los escritores del Nuevo Testamento eran católicos. Soberbio disparate. Mire, lo más terrible que pueda pasarle a un historiador, a un estudioso de la historia o de la literatura o de la antropología o de la sociología es desvirtuar o desvincular o sacar de contexto un personaje histórico, un hecho histórico, un evento histórico, un libro, un relato, una narración histórica. Eso es complicado. Usted no puede sacar un personaje del contexto en que escribió, del medio que lo rodeaba cuando él vivió, del ambiente, de la sociedad, del pensamiento y de la idiosincrasia. Si extrapolamos y sacamos esos personajes de ahí, nos perdemos en la historia. Y es lo que se ha intentado hacer con los escritores del Nuevo Testamento, que eran personas judías con religión judía de corazón, y los hemos querido sacar de ese contexto judío y los presentamos como cristianos. Eso es un error de la historia, no se puede hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento griego, si aceptamos la tesis de que fue escrito originalmente en griego, porque hay debates todavía de que los escritores del Nuevo Testamento, algunos creen que escribieron en hebreo o en arameo originalmente, el manuscrito original, y después se tradujo inmediatamente al griego para la difusión de ese escrito por todo por el Asia Menor, por la religión donde estaban estas sinagogas que eran eminentemente mesiánicas. El debate muchas veces no tiene ni sentido de ser. El debate se hace porque lo que la iglesia llama cristianismo es mesianismo. A ver si logramos comprender esta verdad. Lo que para algunos es una iglesia que está naciendo nueva desde cero, que Cristo la fundó, no existe. Es el mesianismo, el judaísmo mesiánico. Es el mismo judaísmo del Antiguo Testamento que solamente aceptó al Mesías. Lo que para algunos son iglesias que Pablo fundó, son sinagogas judías que Pablo fundó en diferentes lugares que no existían. Pablo fue predicando. Mire, lo que la gente nota, el camino a Damasco hay una ruptura. Esto sí es lógico, esto sí es verdad. El Pablo o el Saulo de Tarso que va camino a Damasco y cae del caballo y ve la luz y aparece Yahoshua, el Mesías, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese Saulo que está encima del caballo es un Saulo judío ortodoxo, judío fariseo, como él dice, circuncidado, fariseo, celoso de la religión judía del Antiguo Testamento, esta que no aceptó a Yahoshua como el Mesías, los que todavía están ahí que no lo aceptaron. El Pablo que habla, el Saulo que cae del caballo, que ve la luz, que se levanta y va a la calle Damasco, la calle de la derecha, ya es el Saulo judío mesiánico. Cuidado, atención, haga un pare, deténgase. El Saulo que se levanta de ese suelo, cuando ve aquella luz que traspasa, que sobrepasa en esplendor, en calidad, la luz del sol, ese Saulo que se levanta no es un Saulo cristiano, evangélico, pentecostal, ni un Saulo que ya no cree en el judaísmo. No, señor, para nada. Ese Saulo es un Saulo, continúa siendo un Saulo de Tarso, judío, pero mesiánico. Es por lo que él da como un cambio en su vida. Usted lee el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo y usted ve como que hay una ruptura, como que ya no es el mismo personaje. Entonces eso ha causado mucha confusión, porque hay personas que ven que ya ese personaje no es judío, ahora es cristiano, ya no acepta nada del judaísmo, ahora es cristiano. Y eso es un error. Si usted quiere seguir creyendo en ese error, pues siga creyendo en ese error. Yo le estoy mostrando por el Nuevo Testamento mismo que el Pablo que se levanta del suelo y le dice a Yahoshua: ¿qué quieres que haga? Es un Saulo judío mesiánico.
La diferencia, el cambio fue en que dejó de ser el judío anti Jesús, anti el Mesías que vino, para pasar a ser un judío mesiánico. Ese es el único cambio que hay. No es un cambio de judaísmo a cristianismo antijudío. No. Eso no es el contexto que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Ahora, mire. Supongamos que el Nuevo Testamento Pablo lo escribió para que formara parte, las epístolas que él escribe, y las epístolas de Pedro, y las epístolas de Santiago, y la de Judas. Supongamos que ellos escribieron para que eso fuera parte del canon que ya existía de un Antiguo Testamento o de un Tanaj. Si eso fuera así, la idea que le voy a presentar ahora le quita todo el valor a esa afirmación. Si el Nuevo Testamento se escribió en griego originalmente, no podía formar parte del libro sagrado por el mismo hecho que acabo de decir, porque fue escrito en griego. Y no se podía permitir una escritura en otro idioma al lado del Tanaj que no fuera hebreo. Por favor. ¿En la cabeza de quién cabe que unos judíos mesiánicos van a escribir unas cartas, unas epístolas, unos evangelios en un idioma extranjero, en griego, para engancharlo al lado del Tanaj? Después de Malaquías, esto viene aquí porque esto es parte de tu propiedad y vamos a ponerlo en griego porque ya el hebreo no tiene sentido. Eso es inconcebible. La prueba de que ellos escribieron algo temporal, momentáneo, para las sinagogas a las que ellos presidían, para los hermanos nuevos que eran judíos también y se sumaban a la creencia del Mesías. Algunos no eran tan judíos, algunos eran gentiles, gente que nunca había escuchado también del judaísmo, pero les estaban enseñando a esos gentiles que venían de afuera, que no eran israelitas, les estaban enseñando un judaísmo mesiánico. Les estaban predicando. Cuando Pablo habla de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, es el judaísmo mesiánico. El judaísmo aprendido de Israel, pero con un Mesías que ya vino. La promesa se cumplió y el Mesías está aquí. Estuvo entre nosotros. Entonces ellos no escribieron sus epístolas, sus cartas, sus evangelios pensando en poner eso al lado de Malaquías, al lado del Tanaj, porque lo escribieron en griego y ellos respetaban el Tanaj. Ahora, Pablo escribió, supongamos que Pablo escribió epístolas inspirados. Todo eso lo hemos aceptado por fe, que esto es parte de la inspiración divina, y forma parte de nuestro Nuevo Testamento para la edificación de la iglesia. Todo eso lo aceptamos por fe. Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea inspirador, que no tenga un mensaje divino. No lo estoy diciendo porque lo creo así. Creo que sí tiene un mensaje divino, inspirador, que nos ayuda, que nos alienta, aunque está lleno de errores. El Nuevo Testamento está lleno de errores por donde quiera. Ahora, por problemas de traducciones, de textos y cosas que la Iglesia Católica cambió a su manera, y después vamos a hacer otro video de eso, que es un video interesante. Todos los errores que hay en el Nuevo Testamento de traducción, y en algunos manuscritos aparecen versículos y capítulos enteros que en otras traducciones no aparecen. Ahora, si Pablo escribió sus cartas, y Juan la suya, y Pedro la suya, y todo el mundo la suya, pensando en poner esto al lado del Tanaj, yo hago la siguiente pregunta y lo voy a leer de aquí de lo que tengo escrito textualmente. ¿En qué momento un rabino judío como Pablo perdió la compostura y comenzó a escribir de su propia mano con letras grandes? Se sirvió de amanuenses como Tercio, que escribió la epístola a Romanos. ¿En qué momento un rabino judío que sabía cómo se transmitían las escrituras, las copias del Tanaj, había un respeto, había un cuidado, se contaba letra por letra de cada libro para que no faltara una letra, por respeto y por cuidado de ese escrito sagrado? Recordemos que la imprenta no existía, Gutenberg no había nacido, y los escribas judíos copiaban el texto sagrado, los libros Bereshit, Shemot, Devarim, todos estos libros del Antiguo Testamento lo copiaban con un cuidado y un celo extraordinario, al punto de que para escribir el nombre de Yahvé lo hacían con una pluma especial. No usaban la misma pluma con que estaban escribiendo todo lo demás. Escribían cada letra con un cuidado, y si se equivocaban en un rasgo, pues ese rollo lo tiraban en un cesto de basura. Ahora, Pablo escribe sus cartas él mismo, se sirve de amanuense, escribe con letras grandes en Gálatas.
6:11 dice: yo os escribo con letras grandes, porque Pablo tenía un problema de ceguera, de vista, una especie de conjuntivitis permanente que no se le quitaba y veía muy mal, o al menos los ojos le lloraban y no podía ver casi ni lo que escribía. Era una persona enferma de los ojos, el apóstol Pablo, y eso estaba verificado históricamente, aunque no se aclara bien en la Biblia. Pero un rabino judío de la estirpe, del calibre de Pablo, no puede escribir un texto sagrado que él sabe que es inspirado, con cualquier letra, se nota en sus escritos que él está escribiendo rápido. Y se sirve de amanuense y les dicta, copia ahí, dame acá que voy a terminar yo eso yo mismo. Como que no hay un respeto, el respeto que conocemos cómo se escribió el Antiguo Testamento. Con el cuidado que habían personas calificadas para esa tarea que eran los escribas. Pablo no tiene ese cuidado. Pablo escribe a su forma, a su estilo y con su aire. Segunda de Pedro 1:20 está hablando de la profecía. Dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es en segunda de Pedro 1:20. Ahora. Hay un debate por una frase que dice Pablo sobre el Evangelio de Lucas. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿De qué Escritura está hablando Pedro? ¿De qué Escritura está hablando Pedro? Ahora, en segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas. En el 15 dice: amado hermano nuestro, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Fíjate, Pedro está diciendo que Pablo escribió con la sabiduría de lo alto. Eso es normal. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, hay epístolas de Pedro difíciles de entender. Le está aclarando epístolas de Pablo, difíciles de entender. Las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las otras escrituras, atención a eso. Pedro no está diciendo que lo que Pablo escribió es sagrado, es taná, es escritura sagrada. Pedro está diciendo que las epístolas de Pablo, el Señor le ha dado inspiración, le ha dado cierta sabiduría para que escribir esas epístolas para ayuda a los hermanos. Es como que ahora yo haga lo mismo. Yo tengo esto que para mí es la Biblia sagrada. Para Pedro y Pablo no tenían el Nuevo Testamento, pero yo lo tengo ahora. Y yo ahora, como pastor, como líder, como cristiano, me pongo a escribir epístolas a los hermanos de diferentes iglesias aquí de donde yo vivo. Y un hermano de otra congregación de aquí de Vertientes en Camagüey o de Santa Cruz del Sur diga: porque el hermano Arcadia ha escrito según la sabiduría que el Señor le ha dado, y hay gente torciendo sus epístolas. Ese hermano está diciendo que mis epístolas tienen que estar en este libro sagrado. No. Está diciendo que esas epístolas son de bendición, son de ayuda, que algunos tuercen y que el Señor me ha dado sabiduría al escribirla. No está diciendo que la epístola tiene que estar en el Taná y que son inspiración divina. No lo dice. Lo que Pablo escribió fue para las iglesias, para la sinagoga mesiánica, a la que él dirigía, a la que él ministraba, a la que él les predicaba. Más o menos por ahí vamos. Ahora vamos para 1 de Timoteo, que es el pollo del arroz con pollo. Pues dícele Pablo o Rachaúl o Saulo de Tarso a Timoteo: pues la escritura dice: no pondrás al buey que trilla bozal, es decir, no pondrás bozal al buey que trilla. Fíjese, vamos a leerlo con cuidado. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay personas que me han enseñado que ese versículo está hablando, lo de digno es el obrero de su salario es tomado de Lucas 17. Hay personas que me dijeron: mira, si Pablo está diciendo que la escritura es, que Pablo dice que lo que Lucas escribió es la escritura. Cuidado. Yo tengo un ejemplo aquí que lo escribí todo de Martí. Lo escribí porque si no lo escribo, pues no sé cómo decírselo a ustedes. Les voy a poner un ejemplo, lo que pasó ahí en esa escritura. Miren, es como si yo dijera: Martí dijo, patria es humanidad. Y hay que reaccionar contra la tendencia de que eso se llama la religión del patriotismo. Eso que se llama la religión del patriotismo asuma formas militares. Voy a repetir. Martí dijo: patria es humanidad. Punto. Y
hay que reaccionar contra la tendencia de que eso que se llama la religión del patriotismo asuma formas militares. Mire, lo primero lo dijo Martí y lo segundo lo dijo Miguel de Unamuno. Lo repito otra vez, hay que ser recalcitrante a veces para que se lleve el mensaje. Martí dijo, patria es humanidad. Punto. Cuando usted lo sigue diciendo así, parece que las dos cosas las dijo Martí. Martí dijo, patria es humanidad y hay que reaccionar contra la tendencia de que eso se llama la religión del patriotismo asuma formas militares. La segunda parte, a partir de que hay que reaccionar contra, lo dijo Miguel de Unamuno. Lo que Pablo dijo fue, Pablo citó el Tanakh al decir, no pondrás bozal al buey que trilla. Inmediatamente dice, y es como que le viene a la mente algo que él leyó de otra persona, de Lucas. Él recordó algo que él leyó. Y digno es el obrero de su salario. Él está diciendo, la escritura dice esto, no pondrás bozal al buey que trilla. Y rápido recuerde, dice, y digno es el obrero de su salario. Se está acordando de lo que escribe Lucas. Que Lucas escribe lo que dijo Jesús. Pero él no está diciendo que las dos cosas están en la escritura, que las dos son escritura. Está diciendo, esto primero lo dice la escritura y lo segundo es útil también. Se acuerda, es como para darle belleza a su frase, para terminar en un colofón de una frase completa, pero no nos aclara Pablo que lo último que él dijo no es parte de la escritura como él la concebía. No sé si usted entendió el mensaje de lo que yo quiero decir. Es como el ejemplo de Martí. Martí dice, patria es humanidad. Yo digo, Martí dijo, patria es humanidad, pero no aclaro que la otra parte no la dijo Martí, sino que yo termino con una frase completa de algo que tiene que ver con patria, sin aclarar que la segunda parte no lo dijo Martí. Es lo que pasa aquí. Es mi interpretación de ese texto por el respeto que Pablo tenía sobre el Antiguo Testamento. Porque él leyó el Evangelio de Lucas, aparentemente parece que lo leyó, que lo tenía, aunque ellos escribieron muy cerca el uno del otro. Muy cerca, yo tengo hasta las fechas por acá, se escribe por el 60 y tantos, por el 61, creo que hay 2 o 3 años de diferencia uno del otro, de los escritos de Timoteo y el escrito del Evangelio de Lucas. Entonces, Pablo sí leyó lo que Lucas escribió sobre el Mesías, la vida del Mesías, y le pareció bonito, le pareció interesante, porque Lucas escribe lo que Pedro le cuenta, lo que le cuentan los discípulos que anduvieron con Jesús. Recordemos que Pablo no anduvo con Jesús, que fueron los grandes apóstoles, los discípulos del Maestro. Entonces Pablo está mencionando aquí que el obrero tiene que ganarse su dinero, lo dice el Tanakh, y también digno es el obrero de su salario. Es decir, Pablo está diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla, lo dice el Tanakh, y digno es el obrero de su salario. Él está como dándole un puntillazo de una frase que dice Jesús, que es recogida por Lucas en su Evangelio. Pero a mi juicio, a mi entender, no está diciendo que eso es la Biblia. Entonces, ellos escribieron sus cartas, sus libros, temporalmente, sin un cuidado como hacían los escribas, porque para ellos eso era algo temporal, momentáneo, para las sinagogas modernas que se iban formando. Y después la Iglesia Católica recogió todas esas cartas, todas esas epístolas, las metió en un solo libro y nos dijo que esto es el Nuevo Testamento y tiene el mismo grado de importancia, de significación histórica, espiritual y teológico que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, por ahí va la cosa. Saludos y bendiciones.